una cierta, ¿cómo se llama? Un cierto mejoramiento en cómo efectivamente se mejoraba la precisión de los valores genéticos. Y en general la confiabilidad aumenta de forma notable. Por ejemplo, en el caso del porcentaje de grasa, que en general es una característica bien difícil de medir, la confiabilidad aumenta casi un 54%. Imagínense. Es decir, solamente por la selección genómica estamos mejorando 50% de la respuesta genética que tenemos para esa característica. Proteína lo mismo, 41%. Leche, 32%, por ejemplo. Un tercio más. Solamente por tener información de los marcadores moleculares. Y en general, estos son animales que no tienen registro productivo. Entonces, imagínense la diferencia. Es bastante importante. El punto principal de todo esto es que los programas de mejoramiento genético para producción de leche han cambiado de forma increíble durante los últimos 10 años. ¿Ya? En la práctica, lo que sucedía era lo siguiente. Nosotros teníamos básicamente el toro que se seleccionaba de los posibles toros que había disponibles, eran los que se denominaban toros promesa. Se le tomaba básicamente semen a este toro, muchas dosis de semen, se congelaba y se inseminaban vacas. ¿Ya? Para poder tener información de la producción de leche, ¿ya? Después de la inseminación, ¿ya? Las hijas de ese toro, básicamente, lo que sucedía con las hijas de ese toro era que esas hijas nacían 9 meses después. ¿Ya? Y luego, 2 años después de que nacían, estas hijas tenían ternero. Porque el punto acá es que no nos interesa la producción de leche de la madre, porque la madre no tiene genes del toro. O sea, supuestamente no tiene genes del toro, pero en general no tiene genes de ese toro, sino que nos interesa saber el comportamiento de los genes de ese toro en sus hijas. ¿Ya? Y si ustedes ven básicamente la progresión de tiempo, en la práctica lo que sucedía es que el toro tenía su primera prueba de progenie, que así se llama, prueba de progenie, porque obviamente uno tiene información de la progenie de los toros, a los 5 años de edad. ¿Ok? El punto principal, el otro tema acá es que la mitad de las hijas del toro son hembras y la mitad de las hijas del toro son machos, y por lo tanto, lo más probable es que necesitemos una mayor cantidad de madres inseminadas para tener suficiente cantidad de hijas que puedan ser parte de la propia progenie de ese toro. ¿Por qué? Porque mientras menos cantidad de mientras menos cantidad de información tenemos, menor es la confiabilidad que vamos a tener del toro. Por lo tanto, quizás tenemos que esperar una mayor cantidad de tiempo para poder llegar a tener suficiente cantidad de hijas. ¿Okay? Cuando tenemos información genómica, el toro nace y al momento de nacer se le hace la prueba genómica. Por lo tanto, de los toros que nacen, cuando se examinan estos toros, básicamente podemos seleccionar de forma mucho más rápida a ese toro. ¿Por qué? Pues si tenemos su valor genético cuando nace, podemos definir cuáles son los toros de mayor valor genético cuando nacen, y por lo tanto, al año de edad, vamos a poder sacar, cuando llega la pubertad del toro, vamos a tener semen de ese toro, ¿ya? Y al tener semen de ese toro, podemos tener hijas mejoradas de ese toro a los 2 años de edad, que van a empezar a producir leche cuando sean básicamente tengan hijos. O sea que vamos a ver el mejoramiento básicamente a los 2 años y medio, 3 años
en relación a una prueba de progenie que puede durar hasta los 7 años. ¿Ok? Por lo tanto, si ustedes van a la fórmula de mejoramiento, depende de la intensidad de los toros, de la intensidad de selección, que por el momento no la vamos a considerar, porque básicamente va a ser la misma. La intensidad de selección, es decir, no va a haber incrementos de la respuesta producto del aumento de la intensidad de selección. La confiabilidad aumenta, por lo tanto ya tenemos un delta ahí. La varianza genética es la misma, por lo tanto no cambia. Pero si uno parte todo esto por un tercio de lo que supuestamente duraría un intervalo generacional en la práctica, básicamente, porque todo esto, el intervalo generacional se calcula en base a la mitad del valor del intervalo generacional de machos y hembras, y si ustedes ven acá, es 1,5, ¿ya? Entonces, básicamente lo que tenemos acá es que la respuesta a través de los años es 3 veces mayor de la que uno espera obtener, considerando un programa convencional de producción de leche, de selección de producción de leche. ¿Okay? Simplemente si usted hace los cálculos, dicen, ok, la intensidad de selección es tanto, constante, la dejemos constante por el momento, cosa que no es tan así, porque hay aumentos, hay disminución, hay aumentos de la intensidad de selección, producto que uno tiene una mayor cantidad de toros que puede probar, y no necesariamente, y esto genera una mayor intensidad de la selección de los toros, digamos. Y, por lo tanto, si ustedes hacen sus cálculos, la respuesta genética aumenta de forma increíble, de forma muy significativa, cuando uno considera este tipo de programas de selección genómica. ¿Okay? Esto se refleja básicamente en los catálogos de toros, ¿ya? Ustedes ven acá un toro oriente, un toro antiguo, que tiene aproximadamente 10.000 hijas, tiene una producción, un PTA de leche, es decir, 887, que tiene un 92% de confiabilidad, ¿ya? Vean estos números, porque estos números dependen de la cantidad de hijas, ¿ya? Pero la mayor cantidad de mejoramiento de la confiabilidad de los valores genéticos en el caso de la selección genómica no proviene del aumento de la cantidad de hijas, sino que más bien en relación al aumento, a la utilización de los marcadores moleculares. ¿Por qué? Si nos vamos a este toro de acá, tiene básicamente 0 hijas, y ustedes van a ver la confiabilidad es un 65%. ¿Ok? Es decir, sin ninguna hija en el rebaño, comparada con las 10.000 hijas de este otro animal, tiene un menor valor de confiabilidad, pero sin hijas. Y un 68% igualmente es muy buen valor para poder seleccionar ese animal. ¿Ok? Ok, obviamente, en el caso de este animal, si yo comparo este animal con este otro, no hay por dónde perderse, porque este animal tiene un PTA al doble de este de acá, ¿cierto? Pero el problema es que este toro cuesta la mitad que el otro, por lo tanto, el semen, digamos, ese toro cuesta muchísimo menos que el otro, y por lo tanto, eventualmente, en términos prácticos, perfectamente puede ser utilizado para dejar reemplazo, ¿ya? Lo otro importante es que efectivamente en el caso de estos animales existen también otro tipo de valores genéticos que no existían antes, como por ejemplo células somáticas, fertilidad de las hijas, temperamento, etcétera, que no están disponibles anteriormente que no estaban disponibles antes para poder seleccionar ese animal. ¿Okay? Bueno, yo les decía que disminuía el intervalo generacional, y esto es lo que sucedió en la práctica. Los programas de selección genómica, como les decía, comenzaron en el año 2008, en la raza Holstein. Ustedes ven que el intervalo generacional en ese tiempo era aproximadamente 7.5 a 7.3 años, y bajó en el año 2015, y sigue bajando a 2.5 años, es decir, un tercio de lo que era antes de la implementación de este programa de selección genómica. ¿Ya? Esto es increíble, porque vamos a tener por unidad de tiempo 3 veces más respuesta por unidad de tiempo que para un programa de selección convencional utilizando pruebas de genes.
O sea, así es la importancia de este tipo de metodología. Si nos vamos a la respuesta genética, tenemos acá rendimiento de leche. Tenemos, este es un paper de García Ruiz del año 2016 en el PNAS, en los Proceedings of the National Academy of Science. Bueno, no sé si ustedes saben, pero uno de los más prestigiosos de Estados Unidos en términos de biología y otras disciplinas, física también. Es multidisciplinario, pero es uno de los mejores journals que uno puede publicar. Por lo tanto, estos valores son muy confiables. Y ustedes ven que, claro, con la selección convencional y progenie había un incremento significativo de la ganancia genética por generación. Enfoquémonos en la respuesta de esta línea. Ustedes ven que había un aumento, pasamos de casi 60 a casi 100, o sea, 40 unidades. Sin embargo, fíjense ustedes lo que pasó ahora. Pasamos aquí estamos 15 años. En 5 años pasamos al doble de lo que habíamos avanzado en los 15 años anteriores. Fíjense ustedes lo que pasa con la ganancia de grasa, o el rendimiento de grasa. La misma Profe, ¿sí? ¿está usando puntero? ¿Cómo? ¿Está usando puntero para indicar esto o no? Ah, que se fue, esperen un poco. Es que por eso me preguntaba si es que cuando mientras lo explicaba usaba puntero, porque no se veía. Ya, espérenme un poco. Es que el Meet a mí no me gusta mucho, pero bueno. Por esto mismo, porque no conozco bien todo lo que no pasa. A ver. Ahí. Ahora está rojo. Sí, ahora se ve. Perfecto. Bueno, lo que les decía básicamente, que si ustedes ven, esta es la más importante, ¿eh? Las 4 vías de mejoramiento genético. Fue básicamente constante, digamos de un nivel de 60 aproximadamente hasta casi 100, o sea, 40 unidades. Pero fíjense cuánto aumentamos en 5 años. Casi 5 veces. De 100, aproximadamente 100, pasamos a casi 200. Por lo tanto, es muy importante. Ha sido uno de los avances en genética más importantes de los últimos 20 años. Uno de los avances más importantes en los años 70 fue la utilización o el descubrimiento o el desarrollo de los modelos mixtos, lo que vimos en la clase. Este ha sido ha sido otro de los más importantes avances en la genética moderna. En todos los casos, después de la implementación de la selección genómica, básicamente lo que uno obtiene son aumentos significativos, muy significativos, de lo que obtuvo en las otras generaciones anteriores. Y lo más importante, con menor consanguinidad, comparado con la selección por blanco. Por ejemplo, ustedes ven que en este caso particular, la tasa de preñez de las vacas tiene valores negativos. O sea, valores negativos son valores que no son beneficiosos productivamente, porque obviamente si la tasa de preñez de la vaca es negativa, quiere decir que se preña menos, y por lo tanto es un problema productivo. Fíjense usted lo que pasó con selección genómica. De valores negativos pasamos a valores positivos. La célula somática. No hubo casi mejoramiento en los últimos 15, desde el año 1985 al año 2005. Pero fíjense ustedes lo que pasó después. La célula somática, a ver, mientras mayor, no sé si esto lo han visto en alguna parte, pero mientras mayor cantidad de células somáticas tenga la leche que se produce, mayor es la probabilidad de que esa vaca tenga mastitis. De hecho, hasta un cierto nivel, un cierto umbral, esa vaca que tiene un cierto nivel de células somáticas puede estar cursando una mastitis subclínica. ¿Ok? Y fíjense usted lo que pasó. De valores positivos, cercanos a cero, pasamos a valores negativos. La vía productiva de la hembra, fíjense ustedes, pasamos de valores promedio a valores significativos.
la tasa de preñez de la hembra. Los problemas reproductivos en las vacas se hicieron muy manifiestos desde los años 90 en adelante, producto de la selección genética muy, muy intensa por producción de leche. Porque hay un compromiso, es decir, cuando uno selecciona genéticamente por una característica, debido a que las características tienen efectos pleiotrópicos que se evidencian por las correlaciones genéticas. En este caso particular, la producción de leche tiene correlaciones genéticas negativas con la producción de leche, con aspectos reproductivos, y la selección por producción de leche lo que generaba era valores negativos de valores económicamente no rentables para aspectos reproductivos. Fíjense usted lo que pasó con la selección genómica. Un momento significativo. Y lo que trajo además esto es la implementación de distintos índices, que cada uno de estos índices, de estos valores, como por ejemplo eficiencia de producción, son objetivos de mejoramiento, ¿ya? Por ejemplo, si uno quiere mejorar genéticamente, disminuyendo la producción, los costos de alimentación con alta producción, mejorando la cantidad de proteína, por ejemplo, que es uno de los objetivos de mejoramiento más relevantes a nivel de la producción de leche, uno selecciona a los animales en base lo que hace básicamente es multiplicar el valor genético de ese animal con el valor económico, genético-económico que tiene ese animal, que tiene esa característica. ¿Y qué es el valor económico? Es simplemente el valor parcial del incremento de una unidad de ese valor, de esa característica en términos económicos. Es decir, si aumentamos una unidad de esa característica, dejamos todo el resto de las características promedio, ¿cuál es el aumento de la rentabilidad que tiene mejorar por esa característica? Entonces, por ejemplo, si hay una característica que tiene un valor económico 0, no va a estar incluida dentro del objetivo, ¿ya? Pero el objetivo de mejoramiento depende de cuál básicamente es el sistema de producción que está el animal incluido, y además depende de qué es lo que quiere el productor, ¿okay? Por lo tanto, las empresas de genética lo que hacen es tener distintos objetivos de mejoramiento, que son los que definen básicamente, que son los cuales, y con los cuales los productores y ustedes veterinarios van a poder seleccionar los toros que van a estar van a tener que seleccionar los toros que van a ser cuando compren semen, por ejemplo. ¿Okay? Y esos son básicamente los objetivos de mejoramiento que están disponibles. Lo importante acá es que hay muchos de estos objetivos que no estaban disponibles antes porque no existían valores genéticos para esas características, pero producto de la información de los marcadores de las nuevas poblaciones de referencia y la mayor confiabilidad de los valores genéticos producto de la utilización de los marcadores moleculares, es posible utilizarlos ahora. Otro tema derivado de lo mismo es que la implementación de este tipo de herramientas ha permitido definir haplotipos asociados a fertilidad en bovino. Si ustedes van a los catálogos, fíjense ustedes que acá ustedes ven cuáles son los haplotipos que este toro, por ejemplo, es positivo, ¿ya? Uno eventualmente lo que hace con esta información es seleccionar estos animales en base a si es positivo o negativo el haplotipo que uno quiere determinar. Y los haplotipos, la importancia que tienen estos haplotipos es que definen, por ejemplo, pérdidas embrionarias, ¿ya? Por ejemplo, el haplotipo Holstein 1 genera, que está en un 4,5% de frecuencia en la raza Holstein, genera pérdidas de preñez en todas las etapas del desarrollo. ¿Okay? La raza Jersey, ¿ya? Este haplotipo, el JH1, tiene ¿cómo se llama? Una frecuencia de 23,4, y este produce básicamente pérdidas embrionarias antes del día 60. También la raza Swiss, etc. El Ayrshire, por ejemplo, tiene un haplotipo que define pérdidas a nivel de toda la lactancia, pero no saben muy bien cuáles. Por lo tanto, esto ha sido como también otra herramienta que ha surgido producto de la información genómica en estos programas de mejoramiento bovino para producción de leche. No sé si tienen preguntas
¿Tienen preguntas o no? No, parece que no hay. No hay, perfecto. Si no hay preguntas, vamos a concluir la clase con una pequeña cosa, que es básicamente lo que está relacionado con los objetivos de mejoramiento, que es importante. Cómo está configurado un programa de mejoramiento genético. Bueno, vamos a compartir esto. ¿Lo ven ahí o no? ¿Lo ven? Sí. Perfecto. Bueno, ¿por qué la genética es tan importante en todo ámbito de cosas, particularmente en el área de la producción animal? Porque la genética es lo que permitió de alguna manera generar los sistemas de producción, básicamente. Sin la genética, la verdad que habría sido sumamente difícil que las producciones animales llegaran a ser tan importantes en la producción de proteína animal, comparado con los sistemas tradicionales sin mejoramiento genético, ¿ya? Y esto se ve en todas las especies, se ve en las aves, se ve en los bovinos, se ve en los cerdos y en la acuicultura también, ¿ok? Y todo esto parte de un ordenamiento más general en relación a cómo uno debe diseñar un programa de mejoramiento genético, ¿ya? Y lo que vamos a hablar es bastante corto, es básicamente cómo uno define un programa de mejoramiento genético en base a distintas etapas, que son las que nosotros diseñamos este sistema, ¿ok? Y un programa de mejoramiento genético debe contener las siguientes etapas. Primero, definir cuál es el objetivo de mejoramiento. Luego, cuáles son los criterios de selección. Cómo organizamos y optimizamos los registros productivos. Cómo utilizamos estos registros para definir y utilizar estos registros para calcular los valores genéticos. Y de qué forma estos animales que tienen valores genéticos son seleccionados y son de alguna manera cruzados para generar la siguiente generación de animales en nuestro sistema. ¿Okay? Primero vamos a ver la definición de los objetivos de mejoramiento, ¿ya? Y el objetivo de mejoramiento, en términos generales, son todas aquellas características que influencian el retorno económico de nuestro sistema de producción. ¿Okay? Esto está implícito en el uso de las rentabilidades o los valores económicos parciales que tienen cada una de las características, porque obviamente una característica cuyo valor económico sea cero, no va a tener ninguna posibilidad de que sea parte del objetivo, porque efectivamente si uno multiplica un valor por cero, el valor genético es irrelevante. ¿Okay? El problema es que en muchas ocasiones esto no es tan claro dentro de los objetivos de mejoramiento. Y lo que ha sucedido, por ejemplo, en peces tradicionalmente, es que se selecciona básicamente por crecimiento
y paulatinamente se van incorporando nuevas características dentro del sistema para poder generar la población de mejoramiento. ¿Okay? ¿Qué características definen la rentabilidad de una empresa? Bueno, en el caso de los salmones, por ejemplo, muchas. La calidad de la canal, por ejemplo, el peso de la cosecha, la maduración precoz. Por ejemplo, si los animales maduran precozmente, ese animal no va a poder ser comercializado porque tiene ¿cómo se llama? Caracteres fenotípicos externos de maduración y por lo tanto ese animal no puede ser comercializado. La resistencia genética a enfermedades, etc. ¿Y qué es lo que es el objetivo de mejoramiento? Es básicamente una acumulación de valores genéticos multiplicados por valores económicos. Ustedes ven un ejemplo simplemente. El valor genético para peso, multiplicado por su peso económico, más el valor genético, por ejemplo, para color de la carne, más su valor económico. ¿Okay? Es súper sencillo, ¿ya? ¿Cómo se obtiene este G? Ustedes lo han visto. ¿Y cómo se obtiene este A? Básicamente una ecuación de rentabilidad parcial, de forma tal de que podamos tener de forma independiente el valor económico para esa característica, ¿ya? Pero simplemente un valor agregado promedio. Después podemos tener un objetivo de mejoramiento que incluya varias características, unas pocas, etcétera, depende de lo que quiera el sistema de producción. Por ejemplo, en el caso de los salmones, tradicionalmente solamente, como les decía, ha sido el peso corporal lo que se ha utilizado para la selección de los animales. Sin embargo, en estos momentos, lo que se utiliza ahora es no solamente peso a la cosecha, sino que resistencia genética a enfermedades, etcétera, 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 ¿ya? Pero tiene que ser muy bien definido. Y en el caso de la producción de leche, por ejemplo, está la utilización de todos los caracteres reproductivos para generar, por ejemplo, objetivos de mejoramiento que propendan a un mejor rendimiento reproductivo de las hembras, porque eso genera básicamente menor tasa de reemplazo y de eliminación, y por lo tanto eso tiene un rendimiento productivo significativo, ¿ya? Económico significativo, ¿ya? Bueno, y lo que hace uno con esa información es simplemente determinar básicamente los valores genéticos, y con eso uno tiene básicamente, multiplica el valor genético de ese animal con el mérito económico de cada característica y se obtiene el objetivo de mejoramiento. Y lo que uno hace después es simplemente rankear los animales en base al objetivo de mejoramiento y define dentro del programa de mejoramiento los mayores valores para el objetivo, y esos son los animales que van a quedar como posibles reproductores. ¿Okay? El problema que hay muchas instancias en las cuales el valor fenotípico no puede ser medido directamente en los animales que están en el núcleo, y por lo tanto uno tiene que tener características que están altamente correlacionadas con el objetivo de mejoramiento en términos genéticos, de forma tal de poder obtener esos valores genéticos para la característica que realmente nos interesa medir. El ejemplo clásico es el siguiente. Cuando uno, por ejemplo, define la resistencia genética a un patógeno en la salmonicultura, utiliza desafíos en condiciones controladas. El objetivo de mejoramiento no es el mejoramiento, no es básicamente los mayores valores genéticos para sobrevivencia en condiciones de desafío controlado. El objetivo de mejoramiento es una disminución o un aumento de la sobrevivencia en brotes de la enfermedad en condiciones de producción. Es distinto. Las condiciones de un ambiente controlado, de desafío controlado, es muy distinto a las condiciones de un brote en términos prácticos, en un brote productivo. Por lo tanto, ahí hay un problema de cuán bueno es el predictor, ¿ya? No se ha medido directamente, pero en la mayoría de las empresas de salmones definen esto como que la correlación es muy alta. Y por lo tanto, lo que se hace es calcular los valores genéticos para la sobrevivencia en el desafío controlado, y los animales del núcleo, que nunca han sido expuestos al patógeno, se seleccionan en base a esta información.
Con información genómica se hace muy fácil, porque la población de referencia en ese caso es el grupo de animales que fue de alguna manera desafiado para la enfermedad, que tienen fenotipos para la enfermedad, que son vivos o muertos, y valores genéticos y valores para cada uno de los marcadores, y con esto tenemos nuestra población de referencia. Y lo que hacemos después en el núcleo, genotipar nuestros animales, y al genotipar esos animales podemos predecir el valor genético directamente. ¿Okay? Y de esta forma vamos a tener básicamente nuestros valores genéticos para el desafío, la sobrevivencia para en contra de un patógeno. ¿Ya? Entonces, ¿qué es un criterio de selección? Son las características que se utilizan directa o indirectamente para predecir los valores genéticos de aquellas características entonces que están incluidas en el objetivo de mejoramiento. Y como les decía, la resistencia genética a enfermedad, el ejemplo clásico. ¿Ya? Otra forma es cómo uno selecciona estos animales, no vamos a entrar mucho en detalle. Podemos utilizar distintas formas, que no vamos a ver mucho en la práctica, pero básicamente es eso. Otro tema que es muy importante es cómo uno selecciona básicamente los animales para la toma de decisiones en relación a qué animales van a ser básicamente utilizados para el programa de selección. ¿Okay? Y acá entra en juego uno de los temas más importantes en el desarrollo de un programa de mejoramiento, que es la consanguinidad poblacional. ¿Ya? Por eso que yo les hago tanto hincapié al inicio del curso en relación a entender lo que es la consanguinidad, porque la consanguinidad tiene muchos problemas prácticos que tienen puras externalidades negativas, que están asociadas, por ejemplo, con animales que son mucho más susceptibles a estrés, tienen mayores problemas productivos, de alguna manera se pueden evidenciar problemas que son básicamente asociados a características externas fenotípicas que no son deseables, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se empiezan, cuando existe consanguinidad dentro de nuestro sistema, comienzan a expresarse genes en su condición recesiva. ¿Ya? Y en la condición, en su condición recesiva, esto genera problemas que pueden ser estos genes deleterios, que son los que van a generar problemas. Entonces, yo creo que, a ver, me interrumpieron la clase. Bueno. Entonces, lo que uno hace en la práctica es básicamente seleccionar los animales que tienen los mayores valores genéticos, pero a su vez generar esta información en el entendido que uno selecciona los animales, define cuáles animales van a quedar como posibles reproductores y además de seleccionarlos, define cómo los vamos a cruzar para poder tener la menor consanguinidad posible a nivel del sistema de producción. ¿Ya? Y esto se hace definiendo los cruzamientos en base a la concestría de estos animales, que es básicamente el parentesco aditivo que tienen estos animales, que es lo que vimos en la matriz de parentesco. Y con eso, efectivamente, uno tiene considerado aumentos controlados de la consanguinidad a medida que aumenta a medida que suceden las generaciones de selección dentro de nuestro sistema. Ok, vamos a quedar hasta acá. Y tenemos 10 minutos para... No sé si tienen dudas de esto. ¿No tienen dudas? Perfecto. Aquí un estudiante me escribió en el medio de la clase que necesitamos hablar con usted, pero que un tiempo, no sé qué se trata de eso. Hola, profe, no sé si me escuchan, ¿verdad?
Sí. Ya, perdón por escribirle, era para que no se nos pasara antes de que terminara la clase, nomás no quería interrumpirlo, perdón. Quería en verdad saber si se podría hacer algo con respecto al quiz que se entregó ayer, porque viendo los índices de aprobación, en verdad eran muy bajos y no sabemos qué se podría hacer porque igual es un quiz que vale 12.5% de el promedio, entonces por lo menos a mí me preocupa eso. Ya, yo les voy a decir una cosa, que en definitiva a mí me parece extraño que todos los estudiantes tengan el mismo error. Y lamentablemente hay estudiantes que tienen 7 en el quiz. Yo no voy a perjudicar a esos estudiantes porque tienen un rendimiento que corresponde. ¿Mm? Y lo que me llama la atención del quiz es que todos tienen la misma respuesta. Yo les dije que contestaran de la mejor forma posible, explicando efectivamente de qué se trataba el quiz. Pero la verdad que las respuestas fueron similares en todo, y yo no sé por qué. Todos tienen el mismo error. Eso lo pasamos en clase varias veces, y no sé, no entiendo por qué. Y les digo que hay hartas personas que tienen nota 7. Porque el quiz era sumamente sencillo. Sumamente sencillo. Era simplemente calcular un promedio, calcular con las fórmulas que vimos en clase el efecto promedio de sustitución de un gen y el valor genético aditivo. Entonces yo no entiendo qué pasó ahí. ¿Sabes lo que me pasa? No, todo el mundo. No. Yo, a ver, en clase lo vimos. Y lo que me llama la atención es lo siguiente. Ustedes, las únicas preguntas que yo he tenido en el curso no son nunca relativas a materia de clase. Nunca. Nunca. Es simplemente cuál va a ser la forma de la prueba, qué va a preguntar en la prueba, pero nunca de materia de clase. Entonces a mí me llama la atención que si tienen dudas, me las hagan saber y las resolvemos. Yo, de hecho, ¿cómo se llama? En el syllabus les dejé un horario de clase, un horario de tiempo, independientemente de la clase, para resolver dudas. Y nadie hizo caso de eso. Y ahora que estamos con los problemas de que tienen bajo rendimiento, al casi finalizar el curso, o sea, encuentro que no sé. Encuentro que hay un problema de cómo ustedes enfrentan los cursos. ¿Eh? Los cursos no son para pasarlo. Los cursos son para aprender. Y si ustedes efectivamente no tienen, yo no veo, sinceramente, las únicas preguntas que yo he tenido de parte de ustedes es cómo hacer la clase, cómo hacer la prueba, la forma de la prueba, que yo no sé qué tiene que ver eso con el conocimiento que ustedes tienen o tienen que tener, y nada de materia. La última prueba, solamente 2 personas me preguntaron sobre materia. 2. Y la mayoría 2 días antes de la prueba. Entonces, no entiendo. ¿Profe? Se tiene que, si hay dudas, se preguntan en clase, siempre hay tiempo para que pregunten, pero la verdad que no pasa nada, no sé qué pasa. Profe, es que en este último quiz, el problema es que, bueno, salía ahí la estadística, hubieron solo 6 azules. ¿Sí? Igual yo creo que fue, no creo que haya sido como ahora tanto problema de cómo uno afronta eso, porque igual hubo como fácilmente algo que ni siquiera se entendió. Yo, por ejemplo, me saqué un 2-1, ya sé como mis errores, pero el tema es que varios compañeros decían que habían como anotado como todo, respondido todo, pero estaba malo. Entonces, como hay un problema. Todos respondieron lo mismo y yo no pasé eso en clase. Lo que ustedes respondieron, yo no lo pasé en clase. Entonces no entiendo ahí cuál fue el problema.
O todos, no sé de dónde estudiaron, la verdad, pero no fue lo que yo pasé en clase. Y por otro lado, hubo estudiantes que tuvieron la nota máxima. Entonces, la verdad que ya es responsabilidad de ustedes. No es responsabilidad mía. El quiz estaba sumamente fácil. Sumamente fácil. Era interpretar una tabla. Que no distaba mucho de lo que pasa con lo que pasaba con lo que iba en clase. Simplemente interpretar una tabla. Entonces yo la verdad que no entiendo. Yo también estoy frustrado. Yo también estoy frustrado. Yo también estoy frustrado. Porque la verdad que en estas condiciones sumamente difíciles hacer clase, pero yo tampoco veo parte del curso una actitud de mayor comprensión ni nada. Si yo como estudiante no entiendo algo, yo como estudiante lo que hacía era preguntar en clase, preguntarle al profesor, mandar correos, etcétera. Para eso estamos. Entonces, la verdad que las únicas preguntas que yo tengo a ustedes es cuál va a ser la forma, la modalidad de la prueba, que yo no sé qué tiene que ver eso con la ¿cómo se llama? Con la materia, que no tiene nada que ver. Y lo otro es si va a haber o no, ¿cómo se llama? ¿Qué va a preguntar en el quiz? O sea, ¿La? ¿Café? sí. Ah, ya, es que adelante se me cortó. Y no alcancé a escuchar lo que dijo usted. Pero yo, por ejemplo, a mí me interesaría, por ejemplo, saber las alternativas de la prueba para saber, por ejemplo, en qué nos equivocamos. Porque Sí, pero yo todavía no termino que yo no puedo, todavía ni siquiera las corrijo. Y lo que voy a hacer es la retroalimentación de la prueba, pero no de esa forma. Lo voy a hacer diferente. Entendiendo en general lo que no se pudo, lo que no se pudo contestar de la mejor forma. ¿Mm? Claro, ese es el tema, porque tenemos que ver en qué estamos fallando con esas cosas, pues igual nosotros... Ustedes me entienden a mí, que ya estamos terminando el curso. Pero, por ejemplo, durante el curso igual hemos pedido guías, la última guía, por ejemplo, nunca llegó. ¿Las he enviado? Sí, obviamente las he enviado. Una, sí, y me acuerdo que una compañera le preguntó, que fue la Mariana, le preguntó un ejercicio, y usted dijo que no correspondía. Nadie me ha preguntado sobre la materia. Nadie. Me acuerdo de una clase, mi compañera, si no me equivoco, me está escuchando, ¿no? No sé, no estoy escuchando. Me acuerdo que una compañera preguntó en una clase un ejercicio que no entendimos, que fue de la tasa de mutación de esos ejercicios. Y usted dijo que no correspondía preguntarle en ese día, siendo que la guía la había enviado una semana antes. No me acuerdo. Pero debe ser porque... No me acuerdo realmente. ¿Ya? Entonces... Y luego, llama la atención que todo el mundo tenga en las pruebas la respuesta calcada entre todos ustedes. ¿Ya? Y el problema ahí es que efectivamente hay un tema, yo no sé por qué tienen todos el mismo error. Si yo no pasé eso en clase. No entiendo. ¿Por qué todos tienen el mismo error? Pero entonces, ¿por qué no todos llegamos a una respuesta correcta? Es que hubo personas que... Es la misma pregunta, es la misma pregunta a la inversa. Que tuvieron 7. Lamentablemente ese quiz no lo voy a poder borrar. Como les dije, el quiz 1 vamos a tener que ver cómo lo hacemos. O se quieren quedar con la nota del primer quiz, o es el promedio de los dos siguientes quiz.
Lo que pasa es que si ustedes me hubiesen dicho, lo que pasa es que ustedes me... Lo que yo les recomiendo es que ustedes primero pregunten en clase, en cualquier ramo. En segundo lugar, que yo les di en el sílabus un slot de tiempo para preguntas. Y lo otro, que efectivamente en este curso, lamentablemente, las cosas no son de memoria. Ustedes tienen que entender lo que leen. Entonces, ahí hay un tema de cómo ustedes abordan las preguntas, que yo no sé cómo lo hacen en otros cursos. Pero si ustedes no entienden la pregunta primero y luego comienzan a contestar, la verdad que no sé. Ya va más allá de lo que yo puedo hacer, la verdad. ¿Profe? Sí. Ya, no, que por ejemplo en mi caso, yo tengo como hechos formularios y tengo anotada toda la materia, pero me pasa muchas veces de que a pesar de que tengo el formulario, como no tengo como ejercicios para ir practicando, de repente llego y me encuentro con el quiz o con la prueba y que me doy cuenta que como que no sé bien cómo aplicar la fórmula, por ejemplo. Como no tengo ejercicios para ir practicando, como que en su minuto no me nace la duda. Yo no pregunto ejercicio muy distinto a lo que veo en clase, si ustedes se han dado cuenta. Pero es que igual son ejercicios que están como ya resueltos, entonces como que si yo hiciera el proceso, por ejemplo, de que tuviera ejercicios que tengo que ir haciendo yo, a lo mejor ahí como que me doy cuenta de que no sé cómo aplicar tal parte de la fórmula o algo por el estilo, y ahí como que me nace la duda, pero en su minuto como que no. Pero no sé con quién estoy hablando, pero de alguna manera, ¿se dieron cuenta que lo que pregunté en el quiz es exactamente lo mismo que vimos en clase? Demasiado. No, por supuesto, a ver, la clase eso es la parte esencial. Les di el modelo genético para poder calcular el promedio. Si la fórmula da lo mismo. La fórmula da lo mismo. Si lo que no sé, yo quiero recomendar algo. Para la próxima prueba, de la prueba integrativa, lean bien lo que dice la prueba, la pregunta. Si ustedes no leen bien lo que dice la pregunta, es porque primero van a tener problemas en interpretar lo que uno le pregunta, ¿no? Pero independientemente de eso, si ustedes se fijan, el quiz es calcado a lo que yo pasé en clase. Es Profe. un poco mayor en el sentido de que ustedes es un proceso aplicado, porque efectivamente yo no puedo preguntar exactamente lo mismo que pregunto en clase. No tiene ningún sentido, pedagógicamente no tiene ningún sentido. Pero sí es la aplicación de lo que vimos en clase en un contexto diferente. Y para eso ustedes tienen que interpretar lo que está. Y eso es lo que tienen que ustedes tener como habilidad.
Profe, obviamente tenemos la capacidad de interpretar todos y al año en el que estamos sí se puede. El tema es que habían unos ejercicios que o tenían problemas como de semántica, entonces no se entendía lo que se preguntaba. Hubo ese problema también en la prueba 2, en la de alternativas. Habían cosas que o las alternativas se contradecían entre sí. Había ese problema y que entonces igual era como, pucha, como una carga más para entender el problema. Lo que pasa es que sí, obviamente, las alternativas no pueden ser obvias. No obvia, pero el tema es que no se entendían claramente. Obviamente que no nos van a dar calcado de las clases y todo, pero el tema es que estaban como inentendibles algunas. No sé, yo las entiendo todas. Pero, profe, hay incluso hasta redacción mala de repente. Hay palabras súper mal escritas, entonces... ¿Palabras mal escritas cómo? Había hartas. No puedo decirlo ahora porque yo no tengo la prueba. De hecho, yo no quise sacar fotos en caso de que se tomara como que estaba copiando algo, no saqué fotos, pero tuve como 5 o 6 que estaban mal redactadas. Bueno, no sé, ahí las voy a ver, pero el tema cuando hay una pregunta que no fue abordada de manera correcta, por el curso yo la borro. Por lo tanto, eso no tiene ningún problema. ¿O ustedes creen que yo dejo todas las preguntas que hago en el...? No, no es así. Yo hago un análisis por pregunta. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer cuando tiene una prueba de alternativa? Tiene que ser análisis de preguntas, porque hay preguntas que están mal abordadas, que no se entendieron bien, que, por ejemplo, hay muchos casos de preguntas que la mayoría aborda una respuesta incorrecta. Esa pregunta se tiene que eliminar, por ejemplo. Así que no se preocupen por eso. Ya. ¿Mm? No, eso es así. Y lo otro es que bueno, eso. Profe, y en esta prueba... A ver, en esta prueba tiene... que algo dice Francisca. Lamentablemente no es que hayan respondido igual, sino que todos tienen la misma respuesta incorrecta. Eso es lo que me llama la atención, Francisca. Exactamente la misma respuesta incorrecta. Me llama la atención. Me llama bastante la atención el tema de que todos tengan una respuesta contestada de la misma forma, pero incorrecta. Y lo otro que les di una hora, no sé cuánto les di para el quiz, pero fue una cosa increíble, como 2 horas, 1 hora y media. ¿Qué? Fueron 45 minutos, creo. 45 minutos. Ustedes se dieron cuenta que ese quiz se podría haber contestado en 10 minutos. Profe, si a estas alturas tenemos dudas como de eso, y su horario dijo que era de 1 a 2 y media, ¿no? Según el sílabo. Sí. ¿Podemos hacerles preguntas respecto a lo anterior, aunque ya haya pasado, pero darnos cuenta ya es lo que nos equivocamos? Porque, por ejemplo, yo tengo una duda, por ejemplo, respecto a ese ejercicio, porque me di cuenta que el punto X Dante, tengo duda con eso, pero ¿le puedo preguntar en ese horario respecto a esa materia que ya es pasada? Sí, obvio. Lo que pasa es que ahora yo tengo una reunión de la facultad, del estamento académico que empieza ahora. Pero si quieren, mándenme un correo, definamos un horario durante esta semana y resolvemos dudas y no tengo problema. ¿Y le puedo hacer otra pregunta? ¿En esta prueba ya sabe más o menos cuánto porcentaje va a tener la parte de desarrollo y la parte alternativa, o todavía tiene que ver eso? Está definido cada pregunta de alternativa, me parece que tenía 4 puntos. De desarrollo tenía 4 puntos. Ya va contado en conjunto, no es como 16% que era en la otra prueba la parte de desarrollo. No, tiene puntaje. Lo que pasa es como una prueba, ¿cómo se llama? Como es una prueba alternativa y tiene parte de desarrollo, eso está definido, la parte de desarrollo está incluida dentro de toda la prueba. Y me parece que cada una de las preguntas tenía 4 puntos. Ya. La parte de desarrollo. También estaba fácil. No tengo idea, la tengo que definir la prueba integrativa, pero básicamente va a ser parecida.
Falta una clase que va a ser la clase de paternidad y parentesco molecular, que la van a tener el 6 de diciembre, el 6 de enero, y ahí van a tener, van a tener las 3 horas de clase, o sea, van a tener 1 hora y media de clase, más 1 hora y media de resolver un problema de paternidad. Profe, ¿me escuchan? Sí. Me tengo que ir ahora, porque tengo reunión. Pero le voy a hacer una pregunta, si me demoro como 2 minutos nomás. Mucho. 1 minuto. Ya me demoro 1, lo hago rápido. Ya mire, el tema es que usted habló sobre los quiz, sobre el primer quiz. Yo tengo la duda de que si es que usted podrá dejar como los 2 mejores quiz, porque en mi caso, por ejemplo, yo quiero que mis compañeros podríamos hacer eso, Adolfo. Gonzalo. Si el curso quiere eso, canalicen eso con los ¿cómo se llama? Con los delegados, y no tengo ningún problema en hacer eso. Ya, perfecto. Gracias. El problema que el porcentaje de los quiz no puede cambiar. Y por lo tanto, dependiendo del porcentaje de los quiz, va a ser básicamente no es tan obvio. Porque el promedio depende básicamente de qué quiz dejen. Porque, por ejemplo, si dejan, supongamos que tienen 3 quiz, y el primer quiz tiene un 10, el segundo un 20, y el último un 1%, si dejan el último, que tiene un 1%. A ver, no, todo de nuevo. Tenemos 2 quiz, ¿ok? Para hacer la cosa más fácil. Uno vale 75%, y el otro vale 25%. Si quieren dejar, por ejemplo, el que vale 25%, no, tampoco resulta. No, pero es que yo lo que le proponía era de que la nota de los quiz, o sea, que se dejen 2 quiz, pero que cada quiz valga 12,5, así tenemos el 25% y no le afecta nada a su porcentaje final. Pero que las 2 notas de quiz sean los mejores quiz, porque, o sea, a mí, por ejemplo, según la revisión que usted hizo, el primer quiz yo no debería tener menos de un 4, pero, por ejemplo, en el tercero tengo un 2,1, entonces ahí yo me estaría yendo como prácticamente así coloquial a la caca, po. ¿Perdón? Me estaría yendo, disculpe, me estaría yendo como mal, a eso me refiero. Coloquialmente. Voy a hacer que no escuché lo que escuché, ¿eh? La verdad. Bueno, ya, pero ¿me entiende lo que le quiero decir? Ok, voy a dejar esto hasta acá, pero voy a hablar eso con los delegados, ¿ok? Ya, pero perfecto. Gracias. Puede ser que dejemos eso como alternativa. ¿Ok? Ok. El quiz no lo voy a subir hoy día, pero depende de lo que quieran hacer. Ya saben cómo les fue, así que da lo mismo eso. No, o sea, a todo el mundo le salen no revisado porque no entregaron la nota. Depende de lo que quisiésemos hacer. Entonces acá, si es que me dicen que quieren los 2 mejores quiz, no tengo problema, la verdad. Yo encuentro una buena alternativa. Y podemos dejar, para que sea menos complicado, cada quiz vale lo mismo. ¿Ok? Ninguna posibilidad. Ninguna posibilidad. ¿Ustedes encuentran que eso es pedagógicamente correcto? Académicamente eso no es correcto. ¿Quién va a ver la comida? Ok, entonces, bueno. Pero, profe, igual tener solo 6 azules tampoco es pedagógicamente correcto, po. O sea, algo falló entre tanto nosotros como usted. Déjenme, me tengo que retirar ahora porque tengo la reunión de la facultad. Hablen con el delegado, que el delegado me envíe una propuesta. La delegada y el delegado, ¿ok? En relación a los quiz. ¿Ok? Me tengo que retirar, ¿ya? Chao a todos. Chao. Chao.